Bueno, pues volvemos a empezar y en este caso vamos a hablar de medidas de atención a la diversidad a nivel de centro, ¿no? Porque todo el tiempo hablamos de centro preferente y al final los cambios, ¿no? Que no es que seamos unos defensores de la inclusión, es que creemos que es por derecho, ¿no? Que no, o sea, creemos que no hay otra manera de hacerlo. Entonces, ahora os voy a pasar con Cristina Pinillas, jefa de estudios del CEIP Juan Gris. Es maestra de educación infantil, ha estado más de 20 años en el aula de infantil, así que sabe lo que es estar en el aula, sabe lo que es la ratio de 26 y 27 niños y niñas, y hace tan solo 3 años pues dio el salto o el pasito a la jefatura de estudios, y justo en el segundo año el cole decidió hacerse preferente, así que imaginaros lo que fue todo eso. Y yo tengo que decir que bueno, que fue un año muy duro, los primeros años son muy duros, los segundos se disfrutan un montón, y que muy lejos de venirse abajo o muy lejos de dejar el proyecto de centro un poco a la deriva de la atención a la diversidad o incluso de mí, que era la compañera que tenía, pues muy al contrario, lo que hizo fue hacer una gestión excelente de ese primer año de centro preferente, de verdad. A pesar de esa poca experiencia que tenía en la jefatura, ¿no? No solamente se supo adaptar a la situación, sino que, bueno, que ha promovido siempre la coordinación entre profesionales, acoge propuestas inclusivas, tiene en cuenta las necesidades de apoyo, como os decía antes, no solamente de los niños y de las niñas, sino también de los compañeros y compañeras, ¿no? Al final, tener a alguien que te acompañe en este camino, yo creo que es muy importante. Y más que te acompañe desde el equipo directivo, ¿no? Porque al final, cuando desde el equipo directivo no se media o no se propicia una buena coordinación, lo que ocurre es que se convierte el centro escolar en un campo de batalla, ¿no? Y es como, parece que las que queremos la inclusión contra las que no quieren, y eso es agotador, es agotador. Y eso es lo que hace que muchas profes se vayan de centros preferentes y duremos muy poco. Entonces creo que hay que cuidarnos entre todos y todas, todo el claustro en sí, y que eso depende mucho del equipo directivo. Entonces, tengo la suerte de trabajar con ella y cuando pensé en hacer todo esto, la verdad es que pensé, porque ella es muy tímida, lo vais a ver, pensé, si me dice que no, o sea, me va a costar mucho encontrar a alguien en quien yo pueda confiar plenamente en este sentido, porque la veo trabajar cada día, ¿no? Y cuando yo o cuando otra persona, ustedes a él, que somos los que abanderamos la inclusión, hablamos de esto, pues queda un poco así como en agua de borrajas, pero cuando lo dice una jefa de estudios, yo creo que suena muy potente, ¿no? Y así tiene que ser. Así que bueno, yo ya no hablo más, os dejo con ella. Cristina, me apago micro y cámara, Ujú. ¿vale? Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, Sí, perfectamente. vale. Me has puesto tanto por las nubes que ahora vamos a ver. A ver, yo formo parte de un equipo directivo. Este proyecto no sale solo por un miembro del equipo directivo, sino por el equipo directivo entero y por todo el claustro. Y en general por todo el personal que trabaja en el colegio. Entonces, bueno, yo vengo a contaros nuestra experiencia y cómo nos hemos organizado y cómo empezó un poco todo. Y bueno, a nosotros nos fue bien, aunque fue un año muy duro y eso hay que decirlo, o sea, el primer año es muy duro y muy duro pues porque los recursos humanos son muy limitados y las situaciones en las que nos encontramos en las aulas ya las conocemos todos. Unas ratios elevadas, una diversidad tremenda y un claustro que tiene una carga lectiva bastante importante. Pero bueno, lo que contamos, con lo que contamos nosotros es con eso, con nuestros recursos humanos, que somos los docentes, las familias y el personal no docente del centro, y con eso es con lo que tenemos que trabajar. Yo quiero haceros así una breve introducción, aunque tanto como Álvaro han incidido bastante en los principios de inclusión. Yo sí quiero recalcar un poco eso porque a partir de esos principios la consecuencia es un centro preferente y qué consecuencias tiene eso en la organización del centro. Ser un centro preferente es una seña de identidad, es una seña de identidad que nos va a definir con unos principios educativos determinados. La comunidad educativa va a apostar por un estilo educativo que va a fomentar el respeto a las diferencias y el pleno desarrollo de las capacidades de cada individuo.
nuestro objetivo es la plena inclusión. Ya sabemos que eso es una utopía, es idealista, pero realmente la ley es la que nos dice que tenemos que tender a eso. Habéis preguntado antes de, bueno, pues la falta de implicación a veces de los docentes es por la imposición de aulas de esta modalidad de escolarización, pero es que nosotros como docentes nuestra obligación es tender a la plena inclusión y tenemos que dar a cada alumno lo que necesita para desarrollar al máximo sus capacidades y acompañarles en ese proceso. Implicaciones en la práctica de la vida diaria, va a influir en toda la práctica, en la vida diaria de nuestro colegio. Pero es que además, ahora nosotros somos centro preferente, este era nuestro segundo año, pero tenemos una trayectoria de ser un centro de integración, de atención a la diversidad de 25 o 30 años. O sea que nosotros realmente muchos de los alumnos con las características que tenemos en el aula Soles, que así es como se llama nuestra aula, ya los teníamos en el centro y muchos han pasado sin los apoyos que necesitaban. Recalcar, no es un aula de educación especial en un centro ordinario, supone una configuración en el centro educativo para aportar el apoyo intensivo y especializado que necesitan esos niños que tienen que estar en su aula de referencia la mayor parte del tiempo. Nuestro objetivo desde el principio siempre ha sido que los niños tienen su aula de referencia y su tutor de referencia y tenemos que facilitar los medios, los caminos para que realicen allí la mayor parte de sus aprendizajes. Y luego los apoyos más específicos se realizan en el aula Soles. Un centro preferente se caracteriza por crear y organizar un aula, un espacio físico, el aula de apoyo, donde se va a desarrollar, como os he dicho, el apoyo especializado. A ver, esto lo recuerdo por si hay alguien que no lo conoce. Va a contar con 2 recursos humanos, o un especialista en pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, y un técnico o técnica en integración social. Y en tercer lugar, formación de todo el personal educativo, de todo el personal del centro, tanto docentes como no docentes. Una de las vías para conseguir y garantizarnos la implicación de todos los profesionales en el centro preferente es precisamente la formación. Aquí, al final de mi charla, voy a incidir en esto, espero que me dé tiempo, en la formación, información y sensibilización, que no es que empecemos por una o por otra, sino es como que están en un círculo. Cuando tú más informado estás, más sensibilizado, pero también tienes que partir de una sensibilización para querer tener esa formación, esa información. Voy a compartir. Sheila, no puedo compartir pantalla. Perdona, mira ahora. Sí, ahora sí. Vale. Que me he puesto a hablar y no había compartido pantalla. Ya se ve la pantalla, Cris. Vale, espera un momentito, que empiezo desde el principio. Vale. Bueno, pues no tenemos que olvidar que la educación es un derecho y como tal está reconocido en las leyes, en la Constitución, en el 11, en la nueva ley educativa, y ese derecho está desarrollado y debe tender a la normalización y a la inclusión. En cuanto a los centros preferentes, en la Comunidad de Madrid tenemos en realidad poca normativa que nos ayude a implantar el aula. Uno de los documentos es el documento marco, que lo podéis buscar en internet, documento marco del 9 de octubre de 2003, y ahí nos establece un poco cómo es el proceso de abrir un aula. Que bueno, por lo que vemos en estos últimos años, no se está, entre comillas, respetando, realizando así.
La propuesta debe partir de la edad, el planteamiento al claustro y al consejo escolar, que debe de tener una actitud favorable, presentar el proyecto de solicitud de apertura del aula, concesión del proyecto, realización de las obras necesarias para habilitar el aula, el espacio físico, la organización, la formación de los docentes. Así es como se estaba haciendo, por lo menos es el proceso que nosotros vivimos hace 2 años. En este documento marco, para proponer un aula en un centro, se valoraba la actitud y sensibilidad del equipo educativo en relación a las necesidades especiales, las medidas de atención a la diversidad, la experiencia, la colaboración con el EOE, la madurez como institución en cuanto a puesta en marcha de procesos reflexivos que conllevan, entre otras cosas, la introducción de cambios organizativos y metodológicos, y la disposición de un espacio concreto en el que situar el aula. Esto es importantísimo porque si no tenemos ese espacio, el año pasado que estuvimos dando la formación inicial, la verdad es que en casi todos los centros en los que estuve se contaban con un espacio adecuado, pero en uno de los que yo estuve, una de las paredes del aula era una pared de cristal que dividía el aula en 2 espacios, que compartían el espacio, o sea, habían dividido el espacio con una pared de cristal. Eso es, bueno, eso es inviable. Recalcar también, aunque ya os lo han comentado Sheila y Álvaro, que nosotros vivimos en una sociedad diversa y en realidad esa diversidad la tenemos ya, o sea, no hace falta ser un centro preferente en alumnado con TEA para hablar de diversidad, porque esa diversidad la tenemos ya en nuestras aulas y la vivimos día a día. Y esto lo tenemos que vivir y lo tenemos que transmitir como un factor enriquecedor de las personas. Nosotros, todo el mundo, todos tenemos unas necesidades específicas, pero también tenemos necesidades que son comunes. O sea, a todos nos hace sonreír una sonrisa, nos reconforta un abrazo. En definitiva, tenemos las mismas necesidades y partimos de la igualdad en cuanto a derechos. Y desde la escuela tenemos que trabajar siendo conscientes de esa riqueza. Y seamos de infantil, primaria, secundaria, somos docentes y tenemos la responsabilidad de enseñar también, pero de formar futuros ciudadanos de acuerdo a los valores que propugna la Declaración de los Derechos Humanos: respeto, solidaridad, colaboración, espíritu crítico. Y los niños que se educan en el conocimiento y en el respeto a las diferencias, a la diversidad, pues serán adultos respetuosos y la considerarán como una fuente de enriquecimiento personal. Hasta unos años hablábamos de integración, ahora hablamos de inclusión. ¿Qué significa inclusión? Aunque ya lo hemos dicho, proporcionar el apoyo necesario dentro de un aula ordinaria para atender a cada persona como ésta precisa. Es decir, a todos nuestros alumnos, nosotros sabemos cuáles son sus características, sus potencialidades, sus necesidades, sus intereses, a todos y a todas. Y en base a eso debemos facilitarles los instrumentos para que se desarrollen y los objetivos que nos hayamos planteado. En esta foto, en esta imagen se ve claramente, bueno, pues tendremos que tender un poco a la inclusión, facilitando, como ha dicho Álvaro también, el diseño universal de los aprendizajes. Es decir, no es poner rampas, sino construir espacios en los que todo el mundo tenga accesibilidad sin necesidad de ayudas externas o cualquier otra cosa que siempre tengamos que depender, como ocurre, por ejemplo, en la segunda imagen. Bueno, pues ya tenemos un poco la filosofía, la seña de identidad. Tenemos que tener claro que tenemos que trabajar hacia la inclusión, a dar a cada uno de nuestros alumnos lo que necesita, dentro de toda la diversidad que tenemos, dentro de las ratios que tenemos, la carga lectiva, los currículos horrorosos que tenemos, pero tenemos que tender a esto. ¿Y esto cómo se traduce en un centro preferente, en organizar ese centro preferente? Bueno,
Pues, ¿qué cambios implica a nivel de centro? El proyecto educativo, los principios educativos, los principios que deben regir: equidad, inclusión, respeto a la diversidad, sensibilización e información de la comunidad educativa. Este proyecto educativo también debe incluir el proyecto de centro preferente. No puedo, a ver, luego si me da tiempo os enseñaré el guión de centro preferente y ahora desarrollaré todos estos puntos. En este proyecto educativo también tenemos que incluir el PEANA. El PEANA es el proyecto de estructuración ambiental para niños y niñas con autismo. Cómo se señaliza todo el centro, cómo se organizan los espacios comunes, las aulas de referencia, el aula de apoyo, los patios. En el plan de convivencia también tenemos que incluir medidas específicas para prevenir el acoso escolar a los niños con autismo, ya que sus dificultades en las relaciones sociales les hacen ser más vulnerables o propensos a sufrirlo. En cuanto a organización del centro, pues ser centro preferente nos va a afectar en horarios, organización de los apoyos, de los momentos de recreo, de comedor, en los momentos de tránsitos que estos niños tienen que realizar de su aula al aula de apoyo o a cualquier otra aula como aula de música, en la realización del proyecto de centro, los espacios, cómo vamos a organizar los espacios, cómo vamos a marcar, a señalizar los espacios, cuando nos vamos de excursión, cómo vamos a organizar esa excursión o una actividad complementaria, quién va de apoyo, cómo se organiza, cómo se anticipa, cómo se adapta. Y a la coordinación, que ya lo ha comentado Sheila, luego incide más, pero por lo menos en nuestro centro creemos que es un pilar fundamental y una de las cosas que nos ha salvado, aunque porque las reuniones son miles, son muchas y hay mucho personal implicado en estas reuniones y hay que realizar muchos calendarios. Hay que realizar calendarios semanales de reuniones, calendarios mensuales, trimestrales, de tutorías, reuniones extraordinarias porque hay veces que surgen cosas y hay que solucionar, reuniones mensuales de la comisión que elabora el proyecto, de coordinación entre la especialista de AL y la integradora social, reunión mensual de todo el profesorado que trabaja con alumnos del aula. Bueno, y aquí como equipo directivo sí que recalco que este trabajo debe ser asumido por el equipo directivo, por jefatura o como cada uno se organice para facilitar esa coordinación. Voy a desarrollar un poquito más cada uno de estos aspectos. Las medidas de actuación, que es lo que yo os he venido a hablar en cuanto al centro. ¿Qué tenemos que elaborar? Pues tenemos que elaborar el proyecto de aula, el proyecto de centro preferente. Cuando tú solicitas el aula, tienes que elaborar un proyecto de solicitud, te lo aprueban y ya, enhorabuena, sois centro preferente. Pero luego además hay que elaborar un proyecto de centro preferente. Nosotros lo que hicimos el año pasado fue crear una comisión. Ya ha comentado un poco Sheila porque lo habéis preguntado antes. ¿Y quién formaba parte de esa comisión? Los 2 profesionales del aula, el equipo directivo, director, jefatura, la orientadora, la PTSC, los tutores que tienen alumnos escolarizados con esta modalidad, un especialista del equipo de atención a la diversidad, ya sea PT o AL. También consideramos importante que hubiera un especialista de música, de educación física, porque los especialistas de música y educación física trabajan con todo el alumnado. Y durante el primer año también formó parte Carmen, que es la orientadora del equipo específico. A través de reuniones mensuales y con un trabajo colaborativo hicimos subcomisiones, el índice nos lo fuimos repartiendo, priorizamos, vamos a empezar primero con estos apartados que creemos que son más prioritarios y bueno, en esas reuniones mensuales intentábamos llevar el trabajo común, lo exponíamos y bueno, lo matizábamos y lo
y lo completábamos. El guión nos lo facilitó Carmen, la orientadora del equipo específico. Leímos varios proyectos, también ella nos facilitó proyectos, buscamos otros proyectos, pero lo aconsejable es que cada centro se elabore su propio proyecto, porque cada centro tiene sus necesidades y sus características. Es verdad que muchas veces, pues esto que tienen en este proyecto me gusta mucho, lo vamos a coger y lo vamos a adaptar al nuestro. No tiene que ser un proyecto muy extenso, aunque lo es, pero no, lo que quiero decir es que no hay que meter mucha literatura, hay que ir a lo concreto y a lo práctico. Después de que se elabora el proyecto, hay que informarlo al claustro, consejo escolar, contáis con el asesoramiento del equipo específico. Tiene programas muy importantes dentro de ese proyecto, el programa de patios, de comedor, y además es un proyecto vivo. Esta comisión es de las comisiones del centro. Nosotros, como en el centro de Álvaro, también tenemos comisiones de organización de la vida del centro, y esta ha formado parte también ha sido la nueva comisión. En el proyecto especificamos la composición, la duración. Si yo soy una tutora de infantil, mi alumno acaba 5 años, ya no voy a formar parte de esa comisión, pero sí que hemos especificado que los primeros meses sí que estuvieran, sobre todo si cambian los tutores, para que no haya siempre tutores nuevos en la comisión, siempre que haya alguien con experiencia. El PEANA es otro proyecto que nosotros lo elaboramos en un seminario que hicimos de formación el curso pasado durante todo el año. Tuvimos la suerte que la ponente fue Sheila, y ella era pues ponente y también parte del centro, entonces a través fue muy fácil el trabajo, aunque fue mucho trabajo, pero ahí sí que se especificó toda la manera de organizar la señalización, toda la metodología visual. No puedo enseñar el proyecto porque no hay tiempo, lo tengo desplegado, pero no hay tiempo para enseñarlo. En las medidas ordinarias del aula, ¿qué tenemos que tener en cuenta? A ver, yo de aspectos metodológicos no os voy a hablar porque las docentes y las especialistas son las que os contarán con más detalle, y además que yo no soy especialista en autismo, yo no os voy a hablar de metodologías específicas, pero sí que hay que realizar un cambio metodológico, que no tiene por qué llegar el primer año, no tiene por qué llegar el segundo año, no tiene que ser un cambio total, pero sí que hay que meter ciertos cambios, por ejemplo, una metodología eminentemente visual. Hay que intentar tender a realizar agrupaciones flexibles, un aprendizaje cooperativo, rincones de aprendizaje y de juego, unas estrategias metodológicas de las cuales se van a beneficiar todos los alumnos y las alumnas de la clase y del colegio. Y además que cuando los docentes reflexionan sobre su propia metodología, la práctica diaria, eso es un enriquecimiento tanto para ellos como para el resto del alumnado. Y en cuanto a las medidas de adaptaciones curriculares extraordinarias, hay que realizar, como os ha dicho Sheila, la adaptación específica, que la realiza Sheila, la realizan los especialistas del aula, con los cuadros de rutinas, con las adaptaciones específicas que necesitan para trabajar con los alumnos y alumnas, las adaptaciones curriculares individualizadas significativas de las áreas que sean necesarias, y aquí hay que incidir que cada docente tiene que hacerse responsable de la elaboración de su adaptación curricular. En colaboración siempre con las especialistas del aula, siempre. Lo ha comentado antes Sheila, muchas veces el apoyo hay que dárselo a los tutores y a las tutoras y a los demás docentes. Porque a veces las situaciones, yo a veces cuando pienso en mis compañeros que están en una clase con 28 alumnos de 5 años, con 3 alumnos de integración, con otros factores de diversidad,
pues, a ver, son situaciones bastante complicadas de manejar, entonces nos tenemos que apoyar mucho entre nosotras. Y otros ámbitos que también hay que organizar, pues son los programas de patios, que no me voy a extender mucho, en el que es importante que ahí el integrador, la integradora social, sea quien lo elabore en colaboración siempre con los docentes y con la especialista de AL del aula. Cris, perdóname, te quedan Dime. 4 minutillos. Dios mío. Sí, Vale. concreta Venga. un poquito porque Sí. seguro que hay preguntas. Vale. El programa de habilidades también de autonomía, control de esfínteres, aseo. El control de esfínteres es un punto, lo voy a decir así claramente, es un punto bastante complicado y de fricción. No es una labor asistencial, es una labor educativa, ya que los chavales van a conseguir, van a colaborar y van a conseguir ese control, pero es que los pequeñitos que llegan sin control de esfínteres y necesitan llevar pañal y eso hay que organizarlo. Y todo eso hay que dejarlo muy bien por escrito. El programa de comedor también. En cuanto a coordinación, súper importante. Organizaciones sistemáticas entre todos los profesionales implicados, todos. Pero es que además nos tenemos que coordinar entre los docentes y personal docente del centro y además con personal de servicios externos, porque estos niños y niñas suelen tener también apoyo externo. Entonces, ¿con qué objetivo? Para unificar, consensuar criterios, planificar la intervención, compartir formas de actuación, garantizar la coherencia y la estabilidad en el tratamiento educativo, tener pautadas todas las medidas educativas, reforzando los aspectos ya establecidos, introduciendo modificaciones y llegando a medidas generalizables para todos los alumnos. Súper importante, ese encaje de bolillos. Es verdad que tenemos que hacer encaje de bolillos porque la estructura de organización es la que aquí veis. La comisión específica de Aulatea con una reunión mensual, la CCP mensual, el equipo directivo con el orientador, que nos solemos reunir semanal o quincenalmente, los tutores, los especialistas del Aulatea, los especialistas de inglés, música, educación física y jefatura de estudios. Nos solemos reunir, intentamos que sean 2 reuniones al trimestre, aunque sea para resolver conflictos o para desahogarnos o para hablar, pero sí que intentamos llevar un tema que nos pueda ayudar a todos. Tutores y especialistas de Aulatea, es importantísima la coordinación y hay que establecerla y tiene que ser mínimo mensual. La coordinación interna entre los profesionales de la Aulatea, que tiene que ser semanal, hay que rascar del horario huequitos para que ellos se puedan reunir y nosotros también tenemos una reunión semanal en la que están Seila, la integradora, y estoy yo y la orientadora una vez al mes. Y ahí es en donde nos basamos para organizar. Simplemente hay tales excursiones, venga, vamos a organizar los apoyos, que a lo mejor ya viene hecho, pero importantísimo. Por otra parte, bueno, son muchas cosas, ya lo sé, son muchas cosas. Solo recalcar una cosa, toda esta coordinación nos va a facilitar la vida diaria y aún así van a surgir roces, van a surgir conflictos, van a surgir problemas, pero bueno, tenemos que ser lo más profesionales posibles y bueno, intentar resolver todo en estas reuniones o solicitar más reuniones si es necesario. Igual nosotras nos pasamos un poco, pero lo dejamos todo por escrito, levantamos acta de todas las reuniones, todo lo tenemos por escrito. Cuando alguien llega nuevo al centro le damos un dossier en el que ahí tiene cómo hay que hacer los apoyos en los cartelitos, qué significa ser centro preferente, cómo nos organizamos. Cuando nos vamos de excursión elaboramos para el tutor qué es lo que tiene que hacer, qué apoyo necesita, si necesita apoyo. ¿Y por dónde empezamos todo esto? Muy rápido lo que hicimos el año pasado. Señalizamos todo el centro en septiembre, todo el centro. Elaboramos un documento en el que se ponía
las instrucciones de cómo había que realizar todos los carteles de señalización. Tamaño de la letra, tamaño de los pictos, donde poníamos la foto, donde poníamos el velcro suave, el velcro áspero. Los horarios del aula TEA son horarios muy flexibles y muy cambiantes. En cuanto al profesorado, pues elaboración de material que necesitaban para el aula. A la vez tienes a los niños, o sea, tienes a los alumnos mientras estás organizando todo esto. Entonces es complicado, pero es lo que hay. Entonces hay que trabajar con esto, hay que observar, conocerles, y lo que nos ayudó mucho nos ayuda es hacer lista de necesidades. Y cuando yo como tutora me reúno con Seila, voy con mi lista de necesidades, empezamos por la primera, la resolvemos, luego la segunda, y esto nos ha salvado también mucho. Y en cuanto al aula, pues la reorganización de los espacios, la señalización y la señalización visual. Sensibilización. Como centro preferente, tenemos que sensibilizar, tenemos que informar y tenemos que formar. A toda la comunidad educativa, al personal del centro, formación inicial, cada vez que llega alguien nuevo, en reuniones periódicas, un plan de bienvenida. El año pasado todo el mundo visitó el aula, el alumnado exactamente igual. Visitas al aula contándoles la nueva característica de nuestro centro, implicándoles en la elección del concurso, en la elección del nombre del aula. También se organizaron, como he dicho, las visitas al aula, aunque no tuvieran compañeros que tuvieran esta modalidad de escolarización, o sea, todo el alumnado, o sea, nos llevó 2 trimestres, pero bueno, se hizo. Y a las familias también es importante que las familias estén informadas desde el principio, todas las familias del centro. Seila se pasó por todas las reuniones de septiembre del curso pasado informando en qué consistía esto de ser un centro preferente en alumnado con autismo, porque cuando no tenemos la información, tiramos de este me ha contado, estereotipos, no es que yo, es que conozco. Entonces mejor la información que venga de nosotros y así favoreceremos también la sensibilización. Intentamos también implicarles mucho en la vida del centro. Y esta sensibilización, lo último que digo, siempre hay que hacerla desde el respeto y la creencia en las capacidades de estos alumnos. No les vamos a señalar, solo les vamos a contar cuáles son sus características y luego ya cada familia verá a los compañeros y compañeras de sus hijos e hijas como persona. Y bueno, he ido muy rápido al Nada, final, ha sido perfecto, pero... Cris. Yo te doy las gracias y te voy a leer algunas preguntas que hay. Claro, me ¿Vale? hubiera gustado compartir algunos de los documentos, pero bueno, ya no nos da tiempo. Bueno, nos preguntan que en qué franja nos reunimos la TIS y yo, y ya les he ido contestando yo, que es una vez a la semana nada más, es tan solo media hora, pero como vamos con todo muy preparado, somos muy operativas y priorizamos siempre las cosas que más dificultad nos cuestan. Voy a abrirme la cámara para que también me podáis ver. Preguntas, había una pregunta aquí que me parecía, ¿alumnos que no sean del aula podrían acudir de forma periódica al aula para trabajar habilidades sociales, por ejemplo? Pues esto lo he comentado yo antes, si te parece Sí. tenemos un grupo de habilidades sociales con el proyecto de atención a la diversidad, entonces sí que vienen, no es que vengan al aula, es que nos mezclamos todos y todas, entonces está todo como junto. Cris, más preguntas. Más que una pregunta, es una reflexión que siempre me hago como profesional que trabaja para la atención a la diversidad. ¿Toda esta coordinación se organiza también para el resto de los ACNES del centro? Tendríamos que trabajar desde esta perspectiva también, ¿no os parece? Y lo intentamos. O sea, ha sido un aprendizaje que hemos intentado también trasladar al resto de ACNES. Lo que pasa que en el aula Soles son 5 y ACNES tenemos, creo que son 25, entonces es mucho más complicado. Yo quería decir una cosa, porque antes han hecho una pregunta de quién se escolarizaba en el aula. A ver, un niño con un diagnóstico TEA no tiene por qué estar escolarizado en el aula. De hecho, nosotros tenemos alumnos con este diagnóstico que no están en el aula. Cuando tienen ese diagnóstico, tiene que valorarlos el equipo específico y es el equipo específico quien decide la modalidad de escolarización. Vale, yo, Cristina, te voy a hacer una pregunta que te la voy a dejar para ti.
Esta es buena, ¿eh? Ojo, porque esta es buena. ¿Quién se ocupa del control de esfínter? En nuestro centro se ocupa la integradora social. Es un desarrollo de habilidades de aseo, de habilidades de autonomía, que nosotros hemos considerado que es competencia y yo me he empollado todos los documentos que han salido de este tema, pero es verdad que las funciones de los integradores sociales están muy inespecíficas. Claro, yo aquí quiero aportar algo. Y es que esto nos ha traído muchos problemas y muchas complicaciones porque hay que ver cuando un niño o una niña está preparado para un control de esfínter. Entonces, quitar un pañal no es hacer un control de esfínter. Y ahí es donde tenemos la discrepancia. Porque cuando hay que hacer un cambio de pañal, no lo hace la TIS. Un cambio de pañal por pañal no lo hace la TIS. Ojo, y ahí es donde, por eso me reía yo con esta pregunta, no es lo mismo un control de esfínter que un cambio de pañal, porque en un control de esfínter hay un programa detrás, con unos objetivos, con un procedimiento y con una metodología. Y la TIS o la integradora o el integrador lo prepara y se lleva a cabo de la manera más horizontal posible y desde lo más coherente. Entendemos que un tutor o una tutora con 27 en el aula no puede salir a hacer un control de esfínter. Pero si la TIS está en el aula y estoy yo también y tengo que ir yo voy, sin problema. Como si tenemos que ir uno de nosotros. Vamos, o sea, el director está aquí viéndonos y ha limpiado cacas, o sea, pero no, eso es, o sea, pero ojo, cuidado, no es lo mismo un control de esfínter que cambio de pañal. Y esta es una gran lucha, porque nosotros lo hemos luchado. Sheila, están preguntando que si no tenemos técnico 3. No. No, y lo hemos pedido, y lo hemos pedido. Lo hemos pedido porque este año contábamos con 5 alumnos de necesidades especiales que no tenían control de esfínteres y llevaban pañal. Al principio de curso eran como 8 o 9, ¿no? Al principio de curso eran como 8 o 9 alumnos, independientemente de la modalidad de escolarización que tuvieran, ¿no? O sea, el sistema no está preparado para atender la diversidad en el momento en el que una profe con 26 tiene que hacer eso, ¿no? Pero es que esos niños también tienen derecho a estar limpios y limpias, ¿no? Muchas veces hay que dejar los egos de lado y esto es para todas y todos, ¿eh? Yo la primera como maestra, y hay que atender las necesidades que vayan surgiendo. No creo que nadie deje a un niño mojado, no. Hay que ver si ese niño o esa niña está preparado realmente, porque cuando un control de esfínter es control de esfínter, es echarlo a volar. Y hay veces que hacemos cosas o corremos mucho y no están preparados, ¿vale? Entonces, cuando esto surge, echan a volar, ¿eh? Yo lo he visto hace este curso pasado. O sea, que ahí hay que tener mucho cuidado y también hay que cuidar mucho a los TIS y a las TIS, porque al final, nuevamente, esto se convierte en una guerra cuando no tiene que serlo, cuando tiene que ser una lucha conjunta. Y la lucha, si tiene que ser contra alguien, es contra la administración. Y es así, o sea, porque hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y nos da muy poquito. Y esa es la verdad, no venimos a vender la panacea porque no es cierto. ¿Vale? O sea que se puede hasta donde podemos llegar también. ¿Vale? Y a ver, ¿alguna pregunta más? Que sea para Cris. ¿Quién entra en las aulas a dar el apoyo? Las dos PTs, si queréis, como este tipo de preguntas son más para mí, las recojo, pienso cómo os las puedo devolver y yo me comprometo a hacerlo. No sé cómo, ¿vale? Pero lo hago. Y en todos los colegios, Cristina nos pregunta si todos los colegios tienen que tener TIS. Sí. Todos los coles que son preferentes. Claro, todos los centros con modalidad preferente, una de las características es que tienen ese refuerzo de recursos humanos, la especialista en audición y lenguaje, OPT, y un integrador social, todos. Así que, bueno, no sé cómo vamos. Vale, si tenéis alguna pregunta, voy a revisar mis preguntas. ¿Tenéis alguna indicación? Esta es para ti, Cris, muy buena. ¿Tenéis alguna indicación por parte de la edad del curso que viene, horarios, grupos, etcétera, que afecte a los niños de modalidad de escolarización preferente? No. Nada, como vosotros, como vosotras. Nada. Ni está, ni sabemos nada. Ese señor que habla es mi director del cole. Ni sabemos nada, ¿verdad? Así que bueno, voy a hacer una revisión por si nos quedan. Cristina, ¿cómo os organizáis cuando la PT o los TIS se dan de baja? Bueno, yo soy a él en este caso, pero es muy interesante esto. Sí, todo eso está
Toda la casuística de sustituciones está reflejada en el proyecto de centro preferente. Si falta la especialista de aula TEA, si falta el integrador social, si falta la tutora de referencia, todo eso lo tenemos reflejado en el proyecto, todo. Y bueno, mientras... ¿Y qué se hace a nivel práctico? A nivel práctico, si falto yo, si un día muero, ¿qué hacemos? Si no está Seila, evidentemente los apoyos específicos que ella hace no se pueden realizar. Solo se pueden mantener los apoyos que realiza la integradora social, que suelen ser en nuestro colegio en el aula de referencia. El 95% es en el aula de referencia, pero no se pueden garantizar. Cuando hay un niño que presenta unas necesidades que hay que suplir, bueno, pues también podemos valorar si ese niño puede estar un ratito en el aula soles con la integradora social. Vale, yo aquí quiero aportar. Me ha hecho mucha gracia, me he reído porque alguien ha dicho, las AL sois como los autónomos. Y es verdad, yo no me he puesto mal en la vida. Bueno, yo quiero decir, si yo falto, los niños están en sus aulas de referencia. Sí que intentamos que hagan las agendas. Las agendas se hacen a primera hora y a última hora. Evidentemente, cuando están acostumbrados a leer una agenda en un espacio reducido y muy acotado, que tiene por detrás muchos objetivos y que son el hilo conductor de toda la jornada laboral y escolar suya, o sea, todo mi día, todo en ellos gira en torno a esas agendas, necesitamos que se hagan y que se hagan bien desde la calma y la tranquilidad. Entonces, lo que hace en este caso la integradora es que se los saca un ratito por la mañana para que hagan las agendas. Pero está con ellos y lo que hace es dividir el tiempo que pasaba en el aula de apoyo, se va a hacer apoyo en sus aulas de referencia. Esto lo hacemos como lo típico. No quita que uno de los peques entre en conflicto y se le lleve a la clase para que esté más tranquilo porque hay un espacio muy concreto para relajarse y demás, y es como una zona segura. Pero lo normal, igual que cuando falta la TIS, no se hacen los apoyos dentro del aula, pero ellos siguen subiendo a sus aulas y estando en sus aulas. O sea, que una de las dos falte, esto no puede depender de la buena fe ni de la buena acción de dos personas, porque somos centro. ¿Vale? Entonces entendemos que si faltamos y pasa mucho tiempo, siempre lo miramos por ellos, pero siguen su dinámica, su vida, intentamos que todo esto continúe. ¿Vale? Entonces, compis, voy a recoger todas estas preguntas que hacéis. Bueno, las bajas de los TIS, si quieres contestar esta última pregunta sobre las bajas de los TIS, que también es interesante, Cris. Sí, se sustituyen, pero se tarda tiempo. Mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Entonces esto repercute mucho en la dinámica y sobre todo en la autonomía, porque a mí me parece un trabajo fundamental en que hacen las compañeras y compañeros a nivel de autonomía, de habilidades sociales, de desarrollo simbólico de juego. Entonces ahí nosotros hemos tenido un bloqueo porque hemos tenido varias bajas el año pasado y demás, y bueno, es que se nota mucho. O sea, el aula está diseñada para 2 personas. El proyecto está diseñado para que haya una persona que trabaje en la inclusión y la integración social. Entonces, cuando no está, se nota muchísimo. Lo dejamos aquí, entonces. Yo te doy las gracias, Cristina. Voy a recoger estas preguntas y entonces yo no sé cómo las vamos a contestar, pero las vamos a contestar. Yo me lo propongo. Si no, grabamos un vídeo o lo que sea, pero bueno, creo que es interesante, ¿no? Y bueno, ahora... Despido. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Y si quieres decirnos algo más, es tu momento de despedirte. Ánimo, se sale del primer año. Y bueno, pues que organización, coordinación y todo el mundo con la mejor predisposición posible. Y buscar toda la formación que podáis. Nada más. Bueno, muchas gracias, Cris. Chao.